una vez más, gracias por tomarme en cuenta para compartir ciertos conocimientos que realmente no son del dominio turístico, porque, como se habrán dado cuenta, no soy especialista en turismo, pero sí soy historiador. Y bueno, eso no es que me blinde de conocimientos para compartir con ustedes, sino más bien reiterando esa palabra, ese verbo, compartir ciertas experiencias, ciertos conocimientos que retroalimentan, porque creo que no tengo en la mano una varita mágica para decir que lo conozco 100%, las expectativas que ustedes tienen con este conversatorio. Pero sin embargo, voy a hacer lo posible y lo imposible para reiterar más el tema de la cultura turística del Ecuador, pero desde un enfoque geográfico y también histórico. Bien, para esto nosotros debemos recordar y hacer una suerte de refrescar conocimientos sobre nuestra realidad geográfica. Vivimos en un país muy lindo, dentro de la característica propia de la naturaleza, de la ecología, lo llamamos un país megadiverso. Y esa megadiversidad tiene dos bendiciones básicas que consideramos quienes creemos en Dios, quienes tenemos una religión tradicional como la nuestra, la católica. Hemos de entender de que el Ecuador tiene dos bendiciones muy grandes, que son naturales, obviamente. Primero, el agua y la luminosidad. Obviamente estos dos elementos, estas dos bendiciones naturales, bendiciones divinas, entenderíamos que son los grandes aportes o las grandes esencias que tiene para que nuestro país se ubique entre los 17 países con la megadiversidad más rica del mundo. Entonces es bastante plausible entender y reconocer de que nuestro país, a pesar de que es el país con la mayor tasa de habitantes, de la densidad poblacional, porque al momento estamos ya con 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Recuerden que en semanas anteriores ya superamos los 18 millones de habitantes y que vivimos en un territorio que comprende los 256.370 kilómetros cuadrados, las 4 regiones, las 24 provincias, los 221 cantones y los 797 parroquias rurales, que eso es lo que entiende y lo que vive nuestro país. Y realmente no es que nosotros entendamos o nos ubiquemos dentro de un contexto turístico a nivel internacional que está en la retaguardia o está en la vanguardia. De ninguna manera. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Si es que nosotros estaríamos al momento haciendo un FODA, hablar del Ecuador y el contexto turístico, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene en relación al turismo, vemos que nuestro país sí lo ha sabido llevar de una forma prudente, medida, pero no a la expectativa que todo el mundo quiere tenerlo, incluso nosotros como ecuatorianos. Y esto vamos a pasarlo a hablar al final en nuestras conclusiones. Pero bueno, vamos a empezar con esta característica muy importante que es el tema de la geografía de nuestro país. Para empezar, nosotros en la historia tenemos más o menos un manejo de unos 10.000 años antes de Cristo, por los primeros habitantes que, bueno, se asume, de acuerdo a los estudios arqueológicos, los primeros habitantes se asentaron en la península de Santa Elena. Nos referimos directamente a la cultura de Las Vegas. Y de ahí pues ha venido evolucionando, y ahí tenemos nosotros igual, acá ustedes tienen unos maravillosos profesores de historia como son Lila, como es Jorge, y de ese contexto nosotros hemos de entender de que hoy en día el Ecuador ha caminado en el orden de los 10.000 años. ¿Cómo estamos hoy en día en el contexto geográfico? Bueno, para empezar, pues nosotros tenemos estas regiones, las 4 regiones, que nos permiten a nosotros descubrir o redescubrir esa riqueza que nos ha dado a través de esas dos bendiciones, que es
el agua y la luminosidad. ¿Cómo entendemos? Nuestra agua dulce sale de la cadena montañosa. Por citar un ejemplo, el agua que consumimos diariamente acá para el aseo o para la elaboración de alimentos en Quito viene de los deshielos del Sincholagua y de la Antisana. Entonces, esto está en el sector oriental de la ciudad. Entonces, esto nos garantiza, y al momento, según los estudios, está garantizado para unos 40 años a futuro ese tipo de recurso humano y tan urgentemente necesario, por citar un ejemplo. Ahora, la luminosidad. Recuerden que estamos nosotros en una ubicación tan privilegiada como es la mitad del mundo. Entonces, cuando hablamos de la mitad del mundo, estamos hablando de esa ubicación donde nosotros no tenemos el conflicto, primero, el cambio de horario. Uno, ¿por qué? Porque nosotros, estando en la mitad del mundo, no tenemos necesidad de que en cada estación cambiar una hora, adelantar o retrasar en nuestros relojes. No, nuestro horario es permanente para los 365 días del año. Entonces, esa bondad natural que nos da, ¿por qué? Porque al estar ubicados en la mitad del mundo, el sol nosotros lo vemos en una forma perpendicular en la mitad del día. Entonces, esa luminosidad es la que da vida a las plantas y las plantas dan vida a la fauna que nosotros tenemos. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos es incalculable y eso tendríamos que explotarlo en el contexto turístico, básicamente porque este oficio, esta empresa sin chimenea, es la que da realce a muchísimos países en el mundo porque esos son los ingresos que son tan bienvenidos, que no tienen el riesgo mayor como capital y más que todo porque no tienen un riesgo ni una competencia porque cada país tiene sus riquezas turísticas. Entonces, en lo nuestro, ¿no? Estamos hablando de que de esos 256.370 kilómetros cuadrados, el 47% de ese territorio está en la región amazónica. De ahí nos vamos a la sierra, donde tiene el 24%, la costa tiene el 25% y apenas el 3% de un espacio natural que se llama Galápagos, tanto como parque nacional o como provincia como tal. Entonces tiene el 3% del territorio nacional, Galápagos. Entonces ahí hemos de entender de que son 6 las provincias de la Amazonía, del Oriente. Tenemos 10 provincias en la sierra, tenemos 7 provincias en la costa y una como la región insular, que es Galápagos. Ahora, si vemos nosotros en esta geografía política, también tenemos una geografía humana. Entonces, esta geografía humana es la que marca esa ubicación y esa acción que tiene la población ecuatoriana en las diferentes regiones, en las 4 regiones. Empezamos porque la región amazónica históricamente es una región eminentemente de olvido. Alguna vez en el gobierno de Galo Plaza Lazo, este presidente, pues no con mala intención ni tampoco con negligencia, dijo que el Oriente era un mito. Pero, claro, todos dijeron, todo el mundo le reclamó, es un mito. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué subestimar una región? Y realmente no, la intención del presidente de aquel entonces no era para subestimar la región, sino simplemente dar un enfoque, un concepto real de que el oriente ecuatoriano estaba totalmente desconectado por falta de caminos, por falta de carreteras y falta de vías de comunicación. Ese era el asunto. Y además, el oriente se vivificó a partir de 1972 con el inicio de la explotación petrolera. Antes era una región extremadamente intransitable y posiblemente la guerra del 41
la guerra del 41 con el país vecino del sur, es el que en una posguerra nos dimos cuenta de que esa región que la perdimos, cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio a raíz de esa guerra que todos conocemos y que realmente no hemos compartido ese dolor histórico, da a entender de que esa región es cuando da la mayor de las riquezas para nuestro país, que es el petróleo. Pero independientemente del petróleo, una riqueza superior que tiene la región amazónica es precisamente una riqueza de carácter natural y cultural. Si hablamos de la fauna y de la flora, no podríamos terminar, sino el día de mañana, conversando toda la noche, pero el tema del carácter cultural, porque nosotros tenemos 7 etnias que aún están reconocidas dentro de la población como nacionalidades indígenas, autóctonas y ancestrales de la región. Sionasecoyas, Cofanes, Guaranis, Shuar, Achuar, están también los quichuas, que es la nacionalidad con mayor número de habitantes, a pesar de que los quichuas no son nativos de la región amazónica. Entonces, esa geografía humana también lo replicamos en la sierra y en la costa. Porque obviamente nosotros estamos hablando que en la sierra el grupo aborigen es la nacionalidad quichua, pero que reitera su trascendencia de acuerdo a su ubicación. Entonces, estamos hablando de los Otavalos en Imbabura, por ejemplo, los Puruáes de Chimborazo, tenemos los Salasacas, también en la provincia de Tungurahua, por citar un ejemplo, ¿no? Obviamente no estoy hablando de todos, sino hacemos una suerte de muestreo. En Loja igual, en Cuenca, en la región del Austro también, en la costa también hay etnias nativas que representan esa herencia ancestral poblacional. Estamos hablando de los Aguá, de los Épera, de los Tsáchilas, estamos hablando también de los Cayapas. Entonces, claro, esa es una riqueza, pero debemos considerar una cosa muy importante dentro de esta geografía humana que nosotros tenemos. Y quiero referirme a que, de acuerdo al último censo, que las evidencias, las cifras son las que determinan una estadística de decisión y de referencia poblacional. Quiero decir que el Ecuador es eminentemente mestizo. ¿Y por qué? Porque el último censo del 2010 lo determinó de que los mestizos somos el 71.9% de la población ecuatoriana. La segunda está en la costa, la tercera es la población indígena de todo el territorio nacional, y pues después vendrán los blancos, los afrodescendientes y los mulatos y los otros, ¿no? Pero sin embargo, vemos que ese mestizaje que se da en nuestro país repercute en todos los rasgos culturales, entre esos la gastronomía, que vamos a ver como una segunda parte de esta exposición, y básicamente lo que tenemos esa densidad poblacional que está cada vez centralizándose a la zona urbana. Si bien es cierto, ya pasamos del 70% de la población que estamos viviendo en zona urbana, la zona rural cada vez va perdiendo su identidad o su ubicación rural para ir haciendo su movimiento migratorio hacia la ciudad, es decir, de lo rural a lo urbano. Ahora, pasando también a una geografía económica, pues uno de sus elementos básicos que tiene esa geografía económica es precisamente esta hermosa empresa de Sin Chimenea que lo llamamos el turismo. Bueno, en base a eso también no olvidemos que nuestro país, reiterando una vez más, no quiero ser tan reiterativo, en esas dos bendiciones divinas que vienen del agua y la luminosidad para nuestro país,
Nosotros tenemos también una suerte de 46, cerca de 46 ecosistemas que obviamente nuestra geografía natural nos concede y que en cerca de 8 escenarios. Estamos hablando del páramo, de los bosques andinos, de los valles secos, de los bosques húmedos y tropicales. El mar también es otro escenario. eh, los, los, los parques nacionales que están identificados en el orden de 11 parques nacionales. Tenemos también las Islas Galápagos y los humedales. Entonces, todos estos ecosistemas son los que aportan a nuestro país y son los que dan esa imagen de un Ecuador turístico. Ahora, si nosotros a nivel regional reconocemos que el turismo de Colombia más resalta por la ruta del café, el turismo peruano resalta o sobrevive o sobresale, mejor dicho, a través de esa ruta histórica del Tahuantinsuyo y del Inca en su esencia histórica, pero también vamos a ver cuáles son nuestras rutas en relación a los países vecinos. Es una pregunta que nosotros especularíamos a decir son las rutas de el turismo comunitario. Posiblemente ese es el turismo que reemplace. Ahora, nosotros si vemos de una forma más práctica, más objetiva, el contexto del turismo, vamos a ver que en nuestro país el turismo comunitario está movido por agencias de desarrollo y también por ONGs y organismos de carácter social que se han conectado automáticamente. Me encanta, bueno, y esto a manera de valla publicitaria, me encanta leerlo a don Guido Calderón en su columna de turismo, en las columnas de editorial del Comercio los días domingos. Y es interesante porque hace unas revelaciones tan interesantes. Respeto mucho, no lo conozco de forma personal a este señor Guido Calderón, pero lo conozco a través de sus letras y sus columnas de todos los domingos y que en la práctica él eh, expresa, revela, más bien dicho, ciertos datos turísticos que para nosotros no son tan accesibles, ¿no? Y que, bueno, obviamente, de acuerdo al oficio de cada persona, pues, o de cada profesional, lo hace. Pero me llama la atención, ¿por qué? Porque en sus columnas refleja lo positivo y lo negativo. Es decir, al Ecuador, al Ecuador del turismo, al Ecuador turístico, lo pone en blanco y negro. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos. Ahora, vemos que nuestro turismo gira en base a una actividad importante si es que estamos hablando del turismo local o del turismo nacional interno. ¿Cuál es el motor de ese turismo? Los días festivos, o sea, los feriados. Entonces, claro, todos los gobiernos, no solamente el actual, sino los gobiernos anteriores, también se habían empeñado en hacer estos puentes, que son los que vivifican, dan vida y retroalimentan la actividad turística interna a nivel nacional. Pero sí hemos de reconocer también de que como dato que justo al analizar este conversatorio, he visto que solamente para Quito en el primer semestre de enero a junio del presente año 2022, a Quito llegaron cerca de 250,000 turistas, solamente para Quito. Entonces es un dato interesante porque realmente es el que está superando las cifras de años anteriores y que todos sabemos que el tema de la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los destinos principales y de dónde vienen, en cambio, los turistas extranjeros? Todos conocemos, obviamente, este es un conversatorio, como decíamos, de un inicio, ¿no? Obviamente, y hemos de ver de que uno de los principales grupos turísticos es el que viene de Estados Unidos. Viene de España, viene de Colombia, viene del Reino Unido, viene de los Países Bajos, de Canadá, de Perú.
Alemania, de Francia, ¿no? Es decir, pero ¿cuál es el destino principal? El destino principal no está en la geografía, sino está en el bolsillo del turista extranjero. Ese es el que determina el destino principal. Habrá pues turistas extranjeros que tienen una excelente predilección y es indiscutible, ¿no? De que en los aeropuertos de Quito, de Guayaquil, hacen solamente escala porque ellos van directamente a las Islas Galápagos. Claro, destinos turísticos extranjeros también son para la ciudad de Quito. Y qué mejor atracción el centro histórico, los sitios de las iglesias, de los conventos, para que estamos hablando de Quito. Y obviamente, si es que el extranjero que vino a Quito y no se fue a la mitad del mundo a tomarse la foto en la mitad del mundo, pues haga hacerse la idea de que nunca vino a Quito, ¿no? Algo parecido. Bueno, entonces, claro, de Guayaquil tenemos nosotros el malecón y obviamente el Cerro Santana. Aquí también tiene sus condiciones, su realidad nacional que nosotros vamos a enfocarlo al final. Ahora estamos viendo lo blanco, vamos también a ver lo oscuro en minutos posteriores. Y bueno, Cuenca también tiene otra de las esencias importantes y como experiencia personal. Y yo quiero resaltar una imagen de Cuenca que es muy linda y que es muy visible. Me refiero yo directamente al tranvía que circula en Cuenca, que es una cosa maravillosa. O sea, en los últimos meses, mmm, por temas de trabajo, ha coincidido que he tenido que viajar a Quito, perdón, a Cuenca, por temas de trabajo y justo tenía que hacer un trabajo de archivo en el diario El Mercurio. Entonces, al aterrizar, mmm, todo el mundo me recomendó, me dijo, no necesitas tomar taxi para irte al Mercurio. Lo mejor es que caminas, tomas el tranvía y te vas hasta la última parada. Es decir, cruzar toda la ciudad y llegar a la última parada porque allá estaba el archivo del diario El Mercurio. Y así fue. Sentarse y disfrutar de ese pequeño viaje de aproximadamente unos 20 minutos, 20, 25 minutos, fue una cosa maravillosa. Como dicen los cuencanos, una maravilla, ¿no? Y decimos eso porque nos adaptamos a esa región, a esa ciudad, y vemos que un tranvía que estuvo tan esperado, años y años y años que entre en funcionamiento, está ya en funcionamiento. Entonces, ese me parece que es la joya de la corona que adorna el sistema turístico como sistema dentro de la ciudad austral. Ahora, tiene muchas cosas importantes, los sitios turísticos, especialmente la parte religiosa, la parte colonial, la parte antigua, y también los vestigios, ya sea de Ingapirca, los vestigios internos que también hay en Cuenca, y los vestigios de Tomebamba. Bueno, tenemos el Monte Turi y los miradores y todo eso. Y realmente cada ciudad que nosotros vemos en el Ecuador es una capital turística, especialmente los cantones que están vinculados como capital de provincia. Pero, sin embargo, provincias que más atraen al turismo son las que tienen ese movimiento y algo elemental, que ahora sí nos pasamos al segundo elemento, que es la gastronomía. Ahora, bueno, en temas de gastronomía me llamó la atención un dato, más bien dicho, un libro que se llama Las sopas y la identidad ecuatoriana, un libro que ha sido escrito por Edgar León, y en el que revela un dato, una cifra que me pareció bastante interesante, bastante agradable y acogedora, esta cifra. Y bueno, comparto con ustedes. 4.754 sopas existen en el Ecuador. Vaya, digo, pero no sé no sé, realmente es bastante discutible, pero aparte de aplaudir este dato, también, o sea, es ese gran trabajo de investigación
de contar y llegar a esta cifra. 4.754 sopas hay en el Ecuador. Entonces, claro, vemos, a ver, ahí que los altos conocedores de la gastronomía me van a discutir, me van a debatir si estoy equivocado, pero claro, el caldo que se pone en el hornado pastuso en el carchi, que es con papa, eso pasa a ser una sopa. Aparte de eso, cada provincia destaca su gastronomía de acuerdo a su producción local. Es decir, o sea, como decimos en la jerga popular, lo que la tierrita da. Y efectivamente, o sea, nosotros hablamos de una gastronomía regional y de una gastronomía local. Podríamos hablar nosotros, por ejemplo, de que parte todo de nuestros alimentos nativos y lo que da la tierrita. Incluso también, aparte de la tierrita, también lo que nos da el río y lo que nos da el mar, que son también otros elementos abastecedores para este tipo de gastronomía. Entonces, claro, pero sí todo converge en que ya nosotros estamos consagrados a una cocina mestiza, a una cocina mestiza. Ahora, bueno, si hablamos de la costa y de Galápagos, estamos hablando de un ceviche porque es un derivado de su producto marítimo. El cuy, el hornado, es propio de la región interandina. El maito, por ejemplo, es un plato típico del oriente. Claro, es el pescado, es la mota, una especie de pescado que es envuelto en hojas de bijao y que es sometido al fuego. Un tiempo determinado, pues se lo abre las hojas y ahí viene ese, ese gran manjar amazónico que nosotros podríamos probar. Ahora, bueno, también existe una gastronomía que obedece al calendario. Por ejemplo, no podríamos olvidarnos de una fanesca en Semana Santa o la colada morada en el Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque son tradiciones. La segunda es una tradición eminentemente colonial, hablamos de la fanesca, pero la colada morada es un producto eminentemente indígena que representa esa identidad indígena para nuestra población y que no aparte de que no es solamente una bebida procesada, cocida, incluye y que su insumo principal es precisamente la harina de maíz negro. O sea, no es, o sea, es una ofrenda a los muertos. Por eso es que el día de finados, los dos días de finados, 1 y 2 de noviembre, que nosotros recordamos esas fechas, y que la tradición es la colada morada y la guagua de pan, que también tiene otra historia colonial de que el pan se hizo porque los muertos tienen esa forma. La guagua realmente no es que sea tan guagua, sino que tiene la forma de un muerto porque obedece a la fecha. Entonces, esta gastronomía en forma general, nosotros vamos a considerarla que cada vez va teniendo una trascendencia, primero, una reiteración cultural para nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y segundo, porque va en ascenso una suerte de, de supervivencia económica. O sea, ¿por qué? Porque cada vez más vemos una suerte de competencia, un mejor restaurante o simplemente un mejor sabor o un sabor reencontrado con las tradiciones, porque una cosa es que un joven hoy prepare un determinado plato típico nuestro y otra cosa es que tenga ese sabor, la sazón de las abuelas. Pues también ejerce una suerte de, de promoción humana, generacional, más bien dicho, en este tipo de preparación. Pero bueno, para ya ir terminando el contenido general y pasar a las críticas, no tanto como conclusiones, sino
una suerte de reflexión de nuestra realidad turística y gastronómica vamos a hacer para que ya vayan ustedes congeniándose con su estómago, porque cuando se habla de gastronomía entramos en una crisis que usualmente reúne una palabra un poquito vulgar, nos volvemos un poquito babosos por las ganas que tenemos y viene a nuestra mente y bueno, pues el cerebro ya empieza a activar nuestros jugos gástricos para ver que estamos hablando de comida y la delicia que tiene la comida ecuatoriana. El hornado pastuso en el Carchi, las carnes coloradas en la provincia de Imbabura. Bueno, en Pichincha tenemos una variedad, empezando por el choclo con queso o, o, o el hornado también, pero tiene un sabor un poco diferente, porque el hornado del resto de la sierra, incluido el norte en el Carchi, el hornado tiene un componente salado. En cambio, el hornado de Pichincha es con dulce, con panela. Entonces, es posible que los provincianos que alguna vez eh, probamos por primera vez el hornado de acá de Quito o de Sangolquí, fue un choque de paladar terrible porque acostumbrados al salado y este es el dulce. Bueno, Cotopaxi, la chuchucara, pues, ¿no? Y plato ambateño del Tungurahua, y ustedes deben ser los que más disfrutan y más discuten sobre esa excelencia del plato ambateño. En Riobamba tenemos precisamente el hornado en el mercado La Merced. Pero hablando de Riobamba, dos delicias se aumentan y que no son platos, sino son condimentos para un plato o para una comida. Y a manera de valla publicitaria también. En Riobamba se degusta de un pan, se llama las palanquetas de la vienesa. Es una palanqueta muy especial, muy tradicional, que esta panadería se destacó desde 1921. Entonces, está en vigencia esa y nunca ha desaparecido la panadería, nunca desapareció el sabor original de esa. Decir, no, no, esto no es como el de antes, no, no, ha mantenido ese sabor y ese secreto que tiene el comerse la famosa, una palanqueta pequeña, ¿no? Una palanqueta de 20 centavos que trasciende mucho en la memoria, en los recuerdos de quienes probamos cuando éramos niños eso y ahora volvemos a probar y nos reencontramos con ese sabor. Eh, los embutidos de Ibérica. Y eso sí, vaya publicitaria. Los mejores embutidos o la mejor mortadela del mundo está en Riobamba. Eso sí, pero y yo quiero disculparme de ser tan exclusivo en esta ciudad y que es parte de mi provincia, porque bueno, vengo de un pueblo y que se llama Tixán y que ahí pues toda la gastronomía serrana se converge en mi pueblo y así crecí con eso, ¿no? Bueno, más al sur, las cascaritas de azogues, tenemos el cuy de Cuenca y los platos típicos de Cuenca también. En Loja no podría faltar un repe, no podía faltar las cecinas con la carne de cerdo y la costa pues ya es la diversidad de mariscos y en la región amazónica que lo que la terita da basado en la yuca, en el pescado y bueno, si es que hay que comer aves también se lo come, pero ya de una forma más exclusiva y al interior de la selva ecuatoriana. Entonces ya con esto pues no quisiera yo alterar los intestinos de ustedes, ni el estómago, ni las glándulas salivares, simplemente decir que el Ecuador tiene una riqueza inmensa en lo que es gastronomía. Y ese es un elemento básico para ese motor importante de esa empresa sin chimenea que se llama el turismo, que es una esencia, es muy elemental de que un turista que viene tiene que alimentar y probar los platos típicos de tal o cual región a la cual visita. Y nosotros tenemos ese gran privilegio. Ahora vamos a la crítica, ya para ir terminando. Vamos a la crítica. Nosotros tenemos
primero, una crisis política permanente. Y una razón simple, que no es el terreno del tema central, pero sí quiero hacerles caer en cuenta. Estamos entre académicos. Y quiero decir que la gran crisis política que tiene el Ecuador es porque no existen centros de formación política. Quienes incursionan en este ámbito, todos sabemos, y perdonen que haga un paréntesis en esta exposición, los intereses son otros. Son partidistas, son personales, o sea. Y eso ha tenido a fracasar en ciertos espacios y en ciertos tiempos el turismo nacional. Por ejemplo, el paro nacional afecta a todo, incluso al turismo. Y perdieron los mismos protagonistas que fueron el paro indígena, son ellos los que perdieron su turismo comunitario. Son los primeros perdedores. Quienes ganaron políticamente, hablando, fueron los líderes. Sí ganaron muchísimo, pero eso dejémoslo a un lado. Los perdedores fuimos todo el Ecuador, pero muy en particular el sector indígena que ya incursionó con éxito en años anteriores el turismo comunitario. Eso obedece mucho a las políticas de Estado, pero las políticas de Estado necesitan inversión, necesitan presupuesto. Entonces, con esos altibajos que nosotros hemos tenido en los últimos años, no podríamos hablar de un turismo exitoso en el Ecuador, de una empresa turística exitosa, de ninguna manera. Todo lo contrario. Claro, no todo está perdido, obviamente, es una crítica bastante superficial la que le estoy haciendo, pero sin embargo, vemos que el turismo tiene sus avances y tiene sus retrocesos. A eso quería yo llegar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la seguridad. Por ejemplo, Guayaquil ya está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Y eso implica, ese es un freno fatal a la empresa turística. Sí, ese es un golpe bajo. Entonces el tema de seguridad también es otra cosa. ¿Por qué? Porque un turista que viene al Ecuador sabe que viene jugándose el físico. Y no es noticia nueva de que tal o cual extranjero haya sido asesinado, ha sido extorsionado, ha sido asaltado, incluso ha sido violado, mujeres que han sido violadas. Entonces, esa es parte de la noticia. Y esas noticias no son ninguna bendición para el resto del mundo, no son ninguna recomendación blanca que se podría dar a otro sobre nuestro país. Pero con todo esto, y ya para cerrar nuestra exposición, sí hemos de entender de que nuestro país mega diverso, por esas dos bendiciones, seguirá teniendo esa riqueza natural. El resto lo ponemos los ecuatorianos. Muchas gracias.